Hola, muy buenos días a todos los integrantes de la Clínica de Duelo. Un abrazo virtual. En el día de hoy vamos a hablar sobre un sentimiento. Es el sentimiento de culpa. Muchas de las personas que han pasado por un duelo me suelen decir que tienen sentimientos de culpa acerca de aquellas cosas que no hicieron o que no dijeron a ese ser querido que falleció. Es muy usual que surja en nosotros esa disconformidad, esa angustia y preocupación de no haber hecho lo correcto o no haber hecho suficiente o no haber dicho lo que tenías que decir. Eso lo manifiestan muchas personas que pasan por un duelo. ¿De dónde vienen estos sentimientos de culpa? La culpa es algo que nosotros aprendemos desde que somos niños a través de nuestra educación en muchas de las facetas, ya sea con nuestras familias, en nuestro proceso educativo, a través de la religión. Hay muchos factores que inciden para que nosotros aprendamos a tener sentimientos de culpa con respecto a ciertas cosas que nosotros hemos hecho o dejado de hacer. Entonces, muchas veces en un proceso de duelo surge esos sentimientos, o sea, el sentirte culpable de que no fue suficiente lo que tú hiciste, o no dijiste suficiente, o que quizás tu conducta no fue adecuada con ese ser querido que falleció. Cuando surge este sentimiento de culpa, muchas veces el duelo se atasca. Nosotros nos quedamos atrapados en ese dolor y no podemos ir haciendo que ese dolor salga, ir sintiendo una tranquilidad. Muchas veces porque hay sentimientos de culpa o que son igual evidentes, obvios para nosotros, o sentimientos de culpa que tenemos muy guardados y muy dentro de nosotros y que a veces ni siquiera nos atrevemos a decírnoslo a nosotros mismos, ese sentimiento de culpabilidad, porque la culpa es un sentimiento que es muy agobiante, es muy doloroso, produce mucho sufrimiento. Pero cuando nosotros nos sentimos culpables que no hemos hecho suficiente con ese ser querido, porque de alguna manera hay algo en lo que tú sientes que fallaste, el duelo se paraliza mucho. Entonces es muy importante que nosotros tomemos esto en cuenta para que hagamos una reflexión dentro de nosotros mismos y pensar, ¿de qué me siento culpable? ¿Acaso yo siento que algo no hizo? Y ser honesto con uno mismo, porque a veces uno se repite uno mismo de no, yo hice bien, yo lo traté bien, yo siempre lo cuidé mucho, y tú te estás como que tratando de engañar a ti mismo, pero muy dentro de ti hay una sensación, un sentimiento de que no hiciste suficiente. Por ejemplo, a veces las personas tienen un familiar enfermo y van y buscan y hacen muchos tratamientos o ayuda, ¿no? Pero claro, lógicamente a veces hay puertas que se cierran o dificultades o a veces tú mismo piensas que, bueno, ya no se puede hacer más, ¿no? Pero cuando muere el ser querido, de repente te empiezas a pensar, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho lo otro, y quizás me faltó hacer un poquito más en esto. A veces tú no te lo quieres admitir a ti mismo, tú te repites de que yo hice todo, pero en el fondo, muy dentro de ti, estás pensando que no hiciste todo, que te faltó hacer un poquito más. Y eso te puede encadenar y atar a ese dolor, ese sentimiento de culpa. Un sentimiento de culpa que a veces ni siquiera te lo quieres admitir a ti mismo. A veces el sentimiento de culpa está a flor de piel, incluso tú se lo manifiestas a otras personas. Ay, me siento mal porque yo debía haberle dicho, yo debía haber hecho, debía haberle dicho que no fuera en el carro a tal lugar, yo le debía haber dicho que no fuera a buscar tal cosa, ¿no? A veces es muy obvio y está ahí muy presente y claramente presente. Y quizás en ese sentido a veces es un poco más fácil porque obviamente te vas a encontrar con personas que te van a decir, no, pero no pienses así, mira que esto, que lo otro, ¿no? Pero aún así, a pesar de que las personas te lo digan, es importante quizás a veces trabajarlo con tu terapeuta, porque a veces esos sentimientos de culpa o están muy metidos adentro, muy escondidos, están muy atrapados, o aunque las personas te estén diciendo que eso no es así, tú sigues una y otra vez, agarrado a esa culpa que no te permite procesar el duelo. Entonces es importante trabajarlo a más profundidad, porque muchas veces ese sentimiento de culpa está relacionado con muchas otras cosas que tú viviste con ese ser querido, que quizás
no te estás dando cuenta en este momento porque es difícil a veces uno ver dentro de uno mismo. Por eso es tan importante a veces la ayuda terapéutica, porque la ayuda del terapeuta es como un espejo que nos ayuda a ver, así como por ejemplo cuando uno va a un salón de belleza, una barbería, ¿no? Que te ponen el espejo para que tú veas cómo te quedó el cabello atrás, porque tú no te lo puedes ver. Uno no se puede ver la espalda. Para verte la espalda tienes que verte a través de un espejo. Entonces a veces el terapeuta puede ser como ese espejo que te permite realmente mirar dentro de ti de dónde surgen esos sentimientos de culpa y por qué te sientes tan mal con tus actuaciones hacia ese ser querido, ¿no? Hay veces también que se te muere un familiar que quizás la relación con esa persona no era muy sana, era más bien malsana, o no fue tan cercana, o tenías mucho tiempo que no veías a esa persona porque cosas propias de la vida. Y entonces te quedan como esos huecos, esos vacíos, y ahí a veces se cuela la culpa, ¿no? Debí de haberlo ido a visitar, debí de haber me habían dicho que estaba enfermo y quedó pendiente de hacer la visita y nunca fui, la persona se murió. Entonces, esas cosas dejan muchas veces culpa que tenemos que trabajar, y si de repente tú la estás observando en ti mismo, descubres y te das cuenta que eso es lo que quizás te tiene un poco atrapado y dejas salir ese dolor, y vas evolucionando bien, pero si ves que realmente eso te tiene atascado, atrapado, entonces es mejor buscar la ayuda, porque si no se queda uno muy paralizado en el proceso de duelo y uno no avanza. Pasa el tiempo y tú sientes que no te recuperas. Y eso es muy importante. Como yo les he explicado a todos en la clínica de duelo, pasar un duelo es como subir una montaña. O sea, cuando uno va subiendo la montaña, al principio, bueno, tienes que subir la montaña, cuesta un poco, pero cuando uno va por la mitad, uno está cansado y te cuesta más. Y cuando vas más arriba, que estás llegando a la cima, es peor todavía, es más doloroso. Eso pasa muchas veces en el duelo. Cuando uno va avanzando en el duelo, a medida que va pasando el tiempo, parece ser más doloroso. Sin embargo, llega un punto en el que uno alcanza esa cima, ¿no? Y de repente, ya una vez ahí, uno se da cuenta que la cosa empieza a bajar. Bueno, igualmente, en el duelo uno siente mucho dolor, llegas a un clímax en el que te das cuenta de que realmente estás sufriendo mucho y llorando mucho a la persona, pero llega un momento en que te das cuenta que ya empieza a descender de esa montaña de dolor que has subido, ¿no? Entonces es muy importante pues que nos demos cuenta si realmente nosotros estamos avanzando, si no nos estamos quedando a mitad de camino, ahí en la mitad de la montaña, atrapados en nuestro dolor, y que parte de eso es por el sentimiento de culpa que tú tienes. Aquello que no dije, aquello que no hice, aquello que pude haber hecho y piensas tú que no hiciste. Bien, entonces espero haberlos ayudado con esta reflexión sobre el sentimiento de culpa y nos vemos en la próxima sesión.